Muy buenas noches para todos, un cordial saludo, espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos para nuestra tercera sesión de trabajo sincrónico de nuestra asignatura Contexto Administrativo de los Deportes en la Naturaleza. Vamos a brindar un corto espacio para que aquellos compañeros que generalmente se suelen conectar y hacer el trabajo de manera sincrónica puedan llegar al aula. Para quienes están viendo ya el video por diferido, les pido el favor que puedan adelantarlo como siempre lo hacemos 5 minutos a posteriori para que puedan conectar nuevamente con la temática que vamos a tratar el día de hoy. Muchas gracias. Bien, nuevamente buenas noches. A partir de ahora pues vamos a hacer la conexión con el tema. Ya brindamos unos minutos de espera para que los compañeros que generalmente se suelen conectar puedan llegar a sesión. Creo que el día de hoy no lo vamos a tener o vamos a estar muy intermitentes, ¿vale?
En este orden de ideas, pues voy a hacer un pequeño recorderis de lo que hemos trabajado hasta el momento. Durante la primera sesión estuvimos haciendo el contexto acerca de los deportes en la naturaleza. Brindamos gran parte de las características que tienen frente a un consolidado general de los deportes. Vimos que hacen parte de una serie de actividades que vienen impulsadas por movimientos y deportes que han sido tendencias, que tienen sus propias características, no solamente con relación al escenario ni a las mismas características de dinámica y estructura del deporte, sino que también tienen unas condicionantes propias de la filosofía verde. A partir de ello, pues estuvimos revisando también los trabajos que se entregaron en pro del desarrollo de la filosofía verde. Estuvimos hablando también de cómo la filosofía verde es un pilar fundamental de trabajo para todos los deportes y pues por supuesto, cómo en los deportes en la naturaleza pueden generar un desarrollo absoluto, ¿no? También estuvimos hablando de la clasificación que tienen los deportes en la naturaleza, pues puntualmente estuvimos nosotros trabajando acerca del trail running. Trail running, que es una de las modalidades representativas de los deportes en la naturaleza, del medio terrestre, es uno de los deportes abanderados y lo digo de esta manera, abanderado por el crecimiento administrativo, el crecimiento económico y por supuesto también por la representatividad deportiva que ha tenido en los últimos años, ¿no? Es un deporte que se caracteriza por su esencia de interacción con el medio ambiente, porque traslada gran parte de una serie de elementos de trabajo en pro del desarrollo de la resistencia y pues bueno, lleva de cierta manera el running a otro nivel en condiciones naturales, ¿no? Ese día estuvimos viendo gran parte pues de la esencia, del equipamiento, de las características, nos dimos cuenta que las carreras que allí generalmente se desarrollan pues son muy largas a lo que en la cotidianidad un runner convencional en carreras de calle suele desarrollar. Vimos que es un poco más parecido el sistema competitivo a lo que se tiene en el Tour de Francia. Y pues ya para el cierre de la sesión número 2 estuvimos nosotros hablando de los elementos técnicos de la ciencia deportiva que tiene el trail running, donde el gesto técnico pues particularmente gira en torno a el patrón de carrera, donde tenemos tres gestos técnicos, el gesto de braceo, de coordinación general y por supuesto el más importante, detallado e investigado, el de la zancada. Ese día nosotros revisamos gran parte de la esencia del patrón de carrera, reconocimos algunos elementos que también pueden consolidar desarrollos, o en este caso también una limitante para el patrón básico de movimiento de carrera que se tiene. Vimos cómo la técnica de carrera pues se suele utilizar. Generalmente la técnica de carrera se entiende a partir de tres desplazamientos que se suelen conllevar en las carreras de trail running, como lo son los ascensos, los descensos y las carreras a campo travieso, o lo que generalmente se denomina como carreras en suelo llano, ¿no? Finalmente, pues habíamos quedado de abordar, y es aquí donde nosotros vamos a empezar la temática del día de hoy, para hablar de la preparación física en el trail running, tomando en cuenta pues que es una de las disciplinas bandera y pues donde muy seguramente tanto los futuros administrativos del deporte van a tener cabida para seguir impulsando las propuestas de desarrollo y todas las tareas de gestión y por supuesto donde también a nivel metodológico los entrenadores deportivos pues se encuentran otra salida, otro campo ocupacional para poder acoplarse a las condiciones de trabajo que se tienen, ¿no? Aquí particularmente, como se pueden dar cuenta, pues dentro de los elementos de preparación física vamos a seguir teniendo un condicionante, que es lo que intento mostrar en la imagen que en la pantalla a ustedes les aparece en la parte izquierda, ¿no? Una preparación física que debe generarnos, en este caso, una adecuación o una serie de adaptaciones para las condiciones que nos vamos a encontrar, ¿no? Y es poder generar un desarrollo físico donde se involucra fuerza, resistencia, flexibilidad, entre otras capacidades tanto físico-condicionales como coordinativas, que se adapte al patrón de carrera y que por supuesto pueda ayudar a generar una evolución en la performance o en el rendimiento deportivo de nuestros atletas, ¿no? En la segunda imagen, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene la interacción y el trabajo de las capacidades, ¿no? Si bien nosotros en la cotidianidad nos damos cuenta y hablamos de atletismo, pues lo primero que se nos viene a nuestra mente es decir, no, esos tipos o estas viejas se la deben pasar solamente corriendo, ¿no? Y nos damos cuenta que no, que la preparación física debe ser integral, debe trabajarse y debe tener un carácter muy funcional, ¿no? Que ya ahorita definiremos un poquito más de ese concepto funcional más allá de una tendencia, del uso de ciertos elementos.
enfocado más bien a una tarea que me permita a mí generar las adaptaciones para lo que desarrollo en la cotidianidad, estar un poco más cómodo y acoplado a lo que quiero desarrollar. Y finalmente, pues gran parte de la esencia que tiene la preparación física en el trail running y es la esencia pura o las condiciones determinantes que a nivel físico se deben tener en cuenta. Si nosotros analizamos y nos remitimos nuevamente a lo que hablamos en la sesión anterior del patrón de carrera, pues nos damos cuenta que la preparación física de un atleta que también corre, y hablemoslo de un atleta de calle, es muy diferente a la del deportista, a la del runner, a la del, en este caso, del trailer, ¿sí? Que es como particularmente se le suele denominar al corredor trail running. ¿Listo? Bien, en este orden de ideas, pues vamos a generar el abordaje de la preparación física con relación inicialmente a las capacidades condicionales, es decir, a la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, ¿no? Marcando gran parte de una pauta de trabajo que principalmente en ese concepto funcional, como lo decía anteriormente, pensando en una propuesta que me sea útil o funcional para lo que yo desarrollo físicamente en mi modalidad, en mi disciplina, en este caso para el trail running, pues me debe a mí establecer una serie de estándares y una serie de contenidos que voy a desarrollar y de los cuales vamos a hablar, ¿no? La primera capacidad que vamos a abordar es una de las más importantes, porque muy seguramente, como lo dije anteriormente, pues cuando uno habla de trail running o de cosas ligadas a la carrera, uno se imagina que los elementos más importantes son la resistencia, los desplazamientos, de pronto la velocidad, hasta la flexibilidad para poder mantener palancas de movimiento, frecuencias y amplitudes bastante grandes, pero resulta que no, la esencia de la preparación física está basada en la fuerza. Y usted dirá, bueno, ¿en la fuerza, profe? Sí, recordemos que la fuerza es un concepto general que permite trabajar sobre el sistema muscular esquelético, que es nuestra materia prima, nuestro motor de trabajo, nuestra fuente de ingreso, en este caso hablando del trail running. Es nuestro vehículo, es lo que nos permite desplazarnos y como tal, antes de pensar en correr y en sumar kilómetros y en mejorar a nivel cardiovascular, pues primero debo ver qué tengo para generar unas adaptaciones y que me permita correr de manera cómoda, que me permita mitigar o evitar las lesiones y en este caso pues reducir el impacto, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada cuando en torno a la caracterización técnica que dimos del trail running, pues nos dábamos cuenta que cada vez que se corre se soporta el propio peso corporal, hablemoslo con nombre propio, Vladimir Pavón, 68 kilos, pues 68 kilos en cada zancada multiplicada por la constante de gravedad, que es 9.18, pues me da un tonelaje bastante alto, más o menos que por zancada estoy generando un abordaje entre 300 y 700 kilos según el peso corporal que tenga cada uno de los atletas. Entonces, por ende, esta es la primera capacidad que vamos a abordar por la importancia que tiene para el desarrollo muscular esquelético y sobre todo por la importancia que tiene para los procesos de acondicionamiento anatómico y para lo que debo pensar antes de correr. Es lo que también de pronto los entrenadores deberían tener en cuenta en las etapas de preparación general, ¿no? A la hora de armar la pretemporada. Bueno, por aquí debo empezar a preparar la máquina para luego sí potencializarla y darle las direcciones determinantes o esos contenidos de trabajo propios que quiero desarrollar. Volviendo al concepto, pues aquí Platonov, en una definición muy antigua, casi de 1990, 1989, nos dice que la fuerza es la capacidad que tiene el músculo para generar tensión y vencer una resistencia. Y si nos damos cuenta, lo aplicamos generalmente. Desde la mañana cuando despertamos y nos vamos a levantar de la cama, nuestro cuerpo debe hacer una ligera tensión, ciertos músculos, en este caso los músculos que me permitan a mí mantener la postura, me deben generar un balance y una impulsión para poder vencer la resistencia que en este caso la gravedad me genera. Los que tenemos la posibilidad y las facultades de movimiento, pues no nos habremos dado cuenta de lo difícil que es generar gran parte de este desplazamiento. Sin embargo, de pronto aquellas personas que nada más han tenido alguna condición, alguna situación transitoria de discapacidad, alguna pierna enyesada, algún brazo enyesado, alguna lesión de pronto de orden provisional, pues se han dado cuenta que ya también cambia un poco el patrón y que a la hora de generar la tensión para ponerme de pie pueden modificarse ciertas estructuras. Entonces, la fuerza es una capacidad que nosotros vamos a utilizar tanto dentro como fuera del deporte. De hecho, para la actividad física, pues es uno de los contenidos prioritarios. Ahora, para nosotros en el deporte y la preparación física,
pues es uno de los contenidos también de mayor inferencia, sobre todo por la capacidad que tiene consigo de mantener el estado óptimo de prevenir lesiones en el deportista. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos y miramos esa definición de fuerza, que es la capacidad para generar tensión, pues debemos entender que nuestro cuerpo genera tensión de muchas formas, ¿sí? Y que no solamente es una tarea que le corresponde al músculo, sino como lo dije anteriormente, involucra una serie de elementos o de trabajos a nivel morfofuncional, donde tanto músculos, articulaciones, sistemas y órganos están involucrados para poder generar esa tensión. Cada vez que usted quiere levantar o bajar el celular de la mesa, está aplicando fuerza, está generando una tensión para vencer la resistencia que tiene ese objeto. ¿Listo? Existen tres tipos de tensiones o de contracciones. Entiéndase que la tensión que sucede en un músculo es contracción. Y existen tres tipos de contracciones o tres maneras de hacer tensión que tenemos los seres humanos. Inicialmente está la contracción isotónica, ¿sí? Muy seguramente esto usted lo recordará de las clases por allá de biología, de pronto de lo que ha podido ver en algunas otras materias, ¿sí? Y recordará gran parte de la esencia de esa palabra isotónica. Si no la tiene, búsquela en este momento en internet, que significará isotónico, ¿sí? Isotónico tiene que ver con propiedades, movilización de sales. ¿A qué hará referencia ese concepto de isotónico, no? Bien, generalmente si ya lo está buscando en internet o si ya lo encontró, pues se va a encontrar usted con una serie de definiciones que dicen que pues, se producen ciertos cambios en la movilización de sales o concentraciones entre solutos y solventes que permite, gracias a la osmolaridad, un cambio en las soluciones, un cambio permeado entre las membranas. Así que básicamente lo que me permite entender una contracción isotónica, una contracción donde existen ciertos cambios en las propiedades contráctiles, es decir, o que el músculo se acorta o que el músculo se alarga. Y es allí cuando nosotros dentro de la contracción isotónica encontramos dos tipos de contracciones. La primera de ellas, pues la contracción isotónica concéntrica, es decir, que las propiedades del músculo se acortan, se contrae, pero se ajuntan, ¿sí? Como cuando frena el bus. Todos nos vamos hacia un mismo lado, toda la fuerza, en este caso por acción de la frenada, que todos nos vayamos hacia adelante o hacia atrás, dependiendo pues, de la dirección que lleve el bus o el vehículo del que estemos hablando. Si nosotros lo vemos en un claro ejemplo, cuando hacemos un trabajo de corte, el bíceps tiene una propiedad acá, y cuando genero la contracción, pues en este caso se acorta el músculo, hay un cambio en las propiedades contráctiles, y miren, el músculo genera una tensión, genera un pequeño recorte en su porción muscular. Si tomáramos una medida, pues inicialmente podríamos decir que de aquí a acá hay 4 centímetros y cuando hay una disminución en esa longitud. Sin embargo, se produce una tensión, que es gran parte de lo que me pide la fuerza. Y dentro de lo isotónico existe una segunda, que pues en este caso es el lado contrario, donde ya no se recoge, ya el trabajo no es concéntrico, no va hacia la parte central, sino que se extiende, es un trabajo excéntrico. Ojo, no es que pierda la tensión, en ambos casos hay tensión, porque eso es una de las dudas o las dificultades que se suelen presentar cotidianamente, tanto en la contracción concéntrica como en la contracción excéntrica hay tensión. Quiere decir que se produce reclutamiento de fibras para promover el desarrollo de la fuerza o para vencer resistencias. ¿Listo? El caso contrario, pues van a ser los músculos que se tensionan, pero al generar contracción, pues generan un alargamiento. ¿Sí? Generalmente es lo que se explica como un curl de tríceps, nos podemos dar cuenta en este caso acá. Miremos el tríceps, cuando yo genero una extensión, como cuando voy al gimnasio hago un push down o cuando bajo algo, cuando algo está muy pesado que yo intento mantener la resistencia, fíjese bien, en el tríceps se produce una pequeña tensión y el tríceps se alarga. Un músculo que empieza a generar tensión y sus fibras musculares se alargan, se extienden, se hace excéntrica la tensión. ¿Listo? Mucha atención a eso porque muy seguramente diferentes grupos musculares van a tener las propiedades de trabajo isotónico concéntrico y habrán otros que lo harán de manera isotónica excéntrica. Piense usted en su modalidad deportiva, a usted que le gusta el fútbol. Bueno,
Cuando se genera un pateo, ¿qué músculos harán una acción de trabajo concéntrica? ¿Y qué músculos harán una acción de trabajo excéntrica, ¿no? Recuerde, isotónica, cambian las propiedades, se genera tensión. En algunos casos el músculo se acorta, concéntrico, y en algunos casos el músculo se alarga, excéntrico. ¿Listo? Tenemos una segunda forma de generar tensión, o en este caso de contracción los seres humanos, que es la contracción isométrica. ¿Listo? Particularmente, ¿qué diferencias hay con la isotónica? En la isotónica hay un cambio en las propiedades gracias al movimiento articular. ¿Sí? Si yo quiero contraer el bíceps, sacar el músculo, lo que debo hacer es una flexoextensión a nivel de codo. Si yo quiero contraer mi cuádriceps también, necesitaré hacer una flexoextensión a nivel de cadera o a nivel de rodilla. Si yo necesito de pronto tensionar mi hombro, mi deltoides, tendré que hacer una abducción, una abducción, ¿sí? A nivel escapular o a nivel de hombro, ¿sí? Y pues bueno, a partir de ello, pues ya empezaremos a entender que lo isotónico permite el cambio de tensión con el protagonismo del movimiento articular. Por su parte, lo isométrico permite generar una tensión. De hecho, cuando nosotros buscamos el concepto en Internet de isometría, pues nos damos cuenta que en este caso nos aparecen algunas definiciones muy propias a figuras geométricas o elementos biológicos donde no hay un acortamiento, un cambio en la longitud o en las medidas, puesto que no hay traslación, en este caso del rango articular, cuando nosotros hablamos de la contracción isométrica, ¿no? Particularmente, pues el trabajo isométrico produce tensión, pero en este caso sin movimiento articular. Aquí siempre me gusta hacer un pequeño ejercicio y es recordar cuánto tiempo podemos durar en plancha, acostados en 4 o 6 apoyos. Nos damos cuenta que un minuto en plancha es el equivalente a 10 años de vida, ¿no? No, mentiras. Entre mejor condición física tengamos, pues más cómodos vamos a estar en ese trabajo isométrico. La fuerza isométrica, de hecho, es un pilar fundamental para el trabajo y recuperación de lesiones. Así que esas contracciones isométricas deberíamos trabajarlos tanto si somos deportistas o no somos deportistas para mantener en estado óptimo las articulaciones, ¿no? Otro ejemplo muy sencillo sería recostarse en la pared, hacer el ejercicio de la silla voladora, que en este caso es apoyar mi zona dorsal, mi zona lumbar, cruzar los brazos y tratar de mantenerme en esa posición estática para generar el fortalecimiento o la tensión isométrica del grupo muscular del tren inferior. Entonces, ¿qué sucede en la contracción isométrica? Se genera una tensión, pero no hay cambios, no se acorta, no se alarga el grupo muscular. Y finalmente, pues tenemos la contracción ausotónica, que la contracción ausotónica me permite hacer una mezcla de trabajos isotónicos e isométricos. Por ejemplo, cuando estoy nadando, particularmente estoy moviendo los brazos, estoy generando acción de pateo, pero mi tronco está bajo una acción isométrica dadas las condiciones de respiración que se tiene en la natación. Un ejercicio muy completo por eso, porque permite generar diferentes fuentes de tensión y pues de una u otra manera complementa gran parte del trabajo funcional, ¿no? Estas son las tres corrientes de contracción que se tienen. Me gusta nombrarlas para que se entienda qué se busca con la fuerza, que es generar, en este caso, un proceso de acondicionamiento o de desarrollo en el sistema muscular esquelético. Para trabajar la fuerza, y muy seguramente usted, futuro profesional de la administración deportiva, que va a estar inmerso en procesos deportivos, pues usted debe tener muy presente que trabajar la fuerza requiere en este caso de una estimulación o de medios que me ayuden a generar un patrón de adaptación o de estrés en mi cuerpo, en mis músculos. O sea que debo proveer herramientas, materiales y demás para que tanto el entrenador como el deportista puedan desarrollar una línea de trabajo. ¿Listo? Particularmente en el trail running, pues nos damos cuenta que el trabajo de fuerza pasa consigo por todas las direcciones y manifestaciones. Las direcciones son aquello que usted va a encontrar como tipos de fuerza. ¿Y qué tipos de fuerza conoce? No, profe, cuando fui al gimnasio que mi entrenador me iba a evaluar la fuerza máxima. O sea, me iba a evaluar todo el potencial de fuerza que yo tenía. Ah, no, profe, alguna vez escuché que cuando jugaba fútbol mi entrenador me pedía hacer ciertos ejercicios de trabajo, de pronto de saltos, de arrastres, para trabajar la fuerza explosiva y de pronto hacerme un poco más potente, profe.
No, profe, alguna vez escuché cuando tuve mi etapa de corredor que nosotros hacíamos trabajos de fuerza a la resistencia y esta particularmente es la dirección o el tipo de fuerza que se suele utilizar y se suele estimular acá en el trail running, que es la fuerza a la resistencia. Sin embargo, tenga en cuenta que hay otros tipos de fuerza que muy seguramente en su deporte o en sus actividades cotidianas pues le van a ayudar a cumplir con los objetivos de lo que se quiere lograr. ¿Listo? ¿Cuáles son esas manifestaciones, esas direcciones? Recordémoslas, están aquí en la parte derecha, abajo de donde está nuestro corredor, nuestro trail, haciendo preparación física. La primera de ellas es el acondicionamiento anatómico, que es una dirección, una manifestación, un tipo de fuerza que se suele utilizar para preparar a la estructura muscular. La utiliza tanto el corredor de trail como el ciclista, como el tenista, todo el mundo al iniciar su etapa de preparación general, al iniciar el año, al iniciar la temporada o al iniciar el proceso de aprendizaje, debe acomodar y acoplar su cuerpo para las condiciones de trabajo. La segunda manifestación que nosotros encontramos es la hipertrofia. Por ejemplo, los físico-culturistas son aquellos personajes que se suelen enfocar en el desarrollo de este tipo, de esa manifestación, puesto que se produce un aumento de tamaño en las fibras musculares producto de un estrés controlado. Son aquellos deportistas y son aquellas manifestaciones, por si usted también lo quiere de pronto algún día trabajar en el gimnasio, pues lo que usted debe hacer es un proceso enfocado en la hipertrofia para generar el crecimiento de las fibras musculares. ¿Listo? Hay otros deportistas, como por ejemplo los de halterofilia, los populares pesistas, que se suelen enfocar y especializar en el trabajo de la fuerza máxima, ¿sí? Tratar de movilizar, o por ejemplo los powerlifters, los deportistas de CrossFit generalmente suelen también hacer estos desarrollos en torno a fuerza máxima, donde la idea es alcanzar el umbral y cada vez aumentar el umbral de peso que se puede movilizar o el umbral de carga que se puede movilizar. Tenemos, por ejemplo, el trabajo que se desarrolla en algunos deportes como el atletismo, en pista, en pruebas cortas, pensemos en Usain Bolt, es un deportista que debe trabajar la fuerza explosiva, que en este caso habla de movilizar una carga lo más rápido que me es posible. Hablamos de la potencia, como por ejemplo lo que se trabaja en fútbol y en baloncesto, donde la potencia me habla de un trabajo también a máxima velocidad, tratando de movilizar una carga o haciendo una acción en específica, como por ejemplo potencia para correr y rematar en el fútbol, como por ejemplo potencia para correr y ganar un salto, un rebote en el baloncesto, como por ejemplo potencia para subir al remate en voleibol, y pues bueno, aquí me podría quedar nombrando otros ejemplos a lo largo del año. Y tenemos finalmente pues la fuerza de la resistencia, de la fuerza de la resistencia, tal cual como nos lo presenta acá Mire ya en 2002, pues nos dice que es la capacidad que tiene un ser humano, que tiene el organismo para retrasar los indicadores de fatiga producto de una buena adaptación y de un buen trabajo en mi sistema muscular esquelético. Quiere decir que lo que busco con la fuerza de resistencia es preparar a mis músculos para generar rendimientos de fuerza. Recuerden lo que les decía la semana pasada en torno al trabajo de técnica. Cada vez que yo voy, estoy generando un trabajo donde movilizo mi propio peso corporal, 68 kilos, multiplicado por la constante de gravedad, pues más o menos son 700 kilos los que yo estoy movilizando. Ahora, movilizando todo eso, en la carrera más cortica, nada más imaginen, la más corta que tiene el trail running, 24 kilómetros, pues realmente es un tonelaje de carga y es una cantidad excesiva de peso, para lo cual mis fibras musculares deben responder, deben adaptarse. Bien, entonces viene la pregunta clave. Bueno, profe, desde la visión administrativa, ¿qué debo tener presente a la hora de brindarle las condiciones, los recursos y de empaparme también un poquito en el proceso del trail running, de los deportes en la naturaleza? Lo primero es tener presente que existen muchas maneras, muchos métodos, muchas metodologías, que es el término puntual y técnico que se debe utilizar desde el entrenamiento deportivo para generar el abordaje de la preparación física en los deportistas de trail running. Particularmente dentro del trail running, como se los he intentado vender a lo largo de estos últimos minutos, pues la idea es hacerlo todo muy funcional, muy adaptado a las características del medio, ¿no? Y ya se imaginará usted que poner un gimnasio a mitad de un bosque, a mitad de un sabanal, a mitad de un ecosistema natural, pues no es tan viable, ¿no? Así que el primer método recomendado para la preparación física en el trail running son las autocargas. Y sí, autocargas, como su nombre lo indica, habla de
gestionar la carga con mi propio peso corporal, utilizar mi propio peso para poder hacer un proceso de adaptación para todo el sistema muscular esquelético, ¿sí? Y generalmente, pues las autocargas lo que hacen es desarrollar un sistema de trabajo donde utilizo mi propio peso corporal enfocado en la buena utilización de los movimientos, lo que para nosotros los entrenadores deportivos es el trabajo de higiene postural, aprender a hacer bien la técnica de los movimientos. Póngalo usted en contexto. Ustedes que les gusta el fútbol, el baloncesto, el voleibol, el tenis. Si un deportista de su deporte, si un futbolista no patea bien, no corre bien, no pasa bien, pues sencillamente su rendimiento se ve disminuido y está expuesto a lesiones, ¿no? Imagínese usted rematando de mala forma, donde cada vez que arrastra el pie lo, de pronto lo roza con el suelo o hace de pronto alguna palanca o algún torque indebido en alguna de las articulaciones. Tarde o temprano eso va a terminar generando lesión. Imagínese también un tenista que golpea la bola mal, termina sobrecargando la articulación principal que le permite el movimiento, que es el hombro. Imaginémonos un jugador de baloncesto también que lance la pelota mal, va a terminar sobrecargando cualquiera de sus articulaciones que le facilitan esa cadena cinemática de movimiento. Pero resulta que las autocargas pues son un método muy útil, como lo he podido mostrar acá, pues utilizan el propio peso corporal y a partir del propio peso corporal pues voy generando gran parte del trabajo de desarrollo propioceptivo o de interiorización del trabajo muscular. ¿Qué necesito yo para hacer autocargas en el trail running? Nada, muy sencillo. Entender cuáles son los gestos técnicos que me ayudan a mí a potencializar la carrera. Bueno, por ejemplo, el trabajo de tren inferior con las sentadillas, las lunges, las tijeras, los multisaltos, son ejercicios muy buenos que se pueden realizar tanto a mitad de calle, a mitad de terreno, en un salón, en un gimnasio y por supuesto ayudan a complementar gran parte del trabajo en la metodología de la preparación física de fuerza de los deportistas. Estas autocargas pues son muy útiles también a la hora de generar preparación física con personas que no están adaptadas, que no son deportistas o que de pronto son sedentarias para que usted lo tenga allí presente, ¿no? Recuerde, una autocarga siempre va a utilizar el propio peso corporal. Podemos hacer ejercicios muy sencillos como el que estamos viendo en pantalla, una sentadilla. Lo hacemos generalmente para sentarnos a comer y para finalizar e irnos a nuestra siguiente actividad. Nosotros hacemos ahí una pequeña sentadilla, una flexión de rodillas a 90 grados, espalda recta y lo hacemos cotidianamente. Pero también podemos encontrar ejercicios en autocarga muy complejos como una parada de manos, ¿sí? Estar a contragravedad, pues en este caso es un trabajo muy retador para toda la estructura muscular del tren superior y pues como se pueden dar cuenta de lo que quiero dar con el ejemplo a entender, es que pueden haber ejercicios muy sencillos, muy básicos y pueden haber otros ejercicios también muy complejos que pueden hacer que se facilite o se complejice la aplicación de la carga. Entonces aquí la clave a la hora de aplicar las autocargas pues es jugar con los planos de ejecución corporal, ¿sí? No es lo mismo hacer una flexión de codos contra la pared levemente inclinado que hacerlo de pronto con los pies sobre un banco. Ya ahí la dificultad y el reto cambia, puesto que cambia la inclinación y el plano de trabajo corporal. La preparación, pues me habla de un segundo método que debe hacerlo y es un método muy funcional. Un método funcional, como se los he intentado adaptar desde el inicio de clase, pues es un método que se adapta y me permite a mí trabajar según mis funciones o mis tareas cotidianas, ¿sí? En muchas ocasiones hemos entendido el trabajo funcional como un elemento funcional desde el uso de materiales sencillos y no solamente es eso, ¿sí? Funcional me habla que cuando yo hago preparación física se adapta para mi tarea cotidiana. Es decir, que si yo generalmente suelo acomodar cajas, suelo estar sube y baja escaleras, pues mi preparación física o mi trabajo es funcional cuando yo me proyecto para reducir la carga al subir escaleras o al cargar cajas. ¿Listo? Eh, ¿Por qué se utiliza una metodología funcional? Pues como les digo, no es tan viable llevar muchos elementos, andar con una pesa para hacer 5 ejercicios a mitad de carrera. En un bosque no voy a encontrar gran material para generar resistencia. Cuando mucho encontraré un tronco, una piedra, pero pues es muy complejo adaptar la preparación física porque necesito de cierta manera el control de las cargas, de los volúmenes, de la cantidad de trabajo, de las intensidades, de la cantidad de peso que voy a trabajar, ¿no? Sin embargo, pues el concepto funcional me habla de adaptar gran parte
de esa propuesta de trabajo para lo que necesita el trailer. ¿Listo? Esa preparación física, pues bueno, ya es una tarea propia del entrenamiento. Muy seguramente a la hora de ampliarla ya, pues necesitaremos de un bagaje metodológico, por supuesto, necesitaremos de un diagnóstico. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la dinámica de trabajo que tiene el corredor del trail running frente a la fuerza, nos damos cuenta de ese trabajo. Mire, aquí está el corredor haciendo unos multisaltos, simplemente está haciendo un trabajo de potencialización de su tren inferior, un trabajo de pierna, donde simplemente a partir de los multisaltos en sentadilla, pues está generando lo que se busca con la fuerza, la resistencia, que es poder hacer que nuestras fibras musculares resistan la fatiga y nos permitan hacer esfuerzos prolongados. ¿No? Bien, vamos a hablar de la segunda capacidad y para muchos de las más importantes en los deportes de tiempo y marca, en los deportes de resistencia, y es la resistencia. Fíjese bien, y para que una cosa es fuerza, utilizar las fibras musculares para volverlas más resistentes. Y otra cosa es la resistencia como capacidad condicional. Esta es una dirección o un tipo de la fuerza. Esta ya como tal es una segunda capacidad de abordaje. ¿Listo? La resistencia se denomina a sí mismo, según Navarro, como una capacidad física y psíquica que tenemos todos los seres humanos para soportar una fatiga con intensidades variables, como cuando me voy a correr. ¿Sí? Salgo, corro 1 kilómetro de espacio, salgo a ciclovía, los otros 2 kilómetros los corro un poco más rápido, como me siento cómodo, sigo acelerando, luego ya a mitad de camino me cansé y me devuelvo caminando para mi casa. El poder generar gran parte de ese desplazamiento, soportar esa fatiga, habla de ese trabajo de resistencia. Por supuesto, a mayor desarrollo de soporte en la fatiga, pues voy a tener también unas mejoras a nivel físico y a nivel psíquico. Cuando nosotros hablamos de la resistencia, pues nosotros debemos tener presente que existen dos tipos de resistencia, ¿no? Una que es la anaeróbica y otra que es la aeróbica. Y a partir de estos dos sistemas, pues existen diferentes maneras de generar la producción energética, ¿sí? Como nos podemos haber dado cuenta, pues, y conceptualmente siempre nos lo explican de esa forma dentro de la biología, ¿no? Anaeróbico sin presencia de aire, aeróbico con presencia de aire. Cuando nosotros hablamos de algo anaeróbico, no solamente estamos hablando de que sucede sin aire, de hecho, siempre hay aire, ¿no? Así yo hago una carrera de 30 metros acá para alcanzar el bus o de 30 metros para alcanzar el balón que se me fue y no salga a la calle, así mi metabolismo trabaje sin presencia de aire, siempre voy a estar condicionado por el aire. Así que definiremos ese concepto de resistencia anaeróbica como un trabajo que en este caso se produce a nivel celular de orden citoplasmático y que en este caso pues no permite la interacción mitocondrial, es decir, que produce energía a partir del trabajo citoplasmático. Por otro lado, vamos con el metabolismo aeróbico, con la resistencia aeróbica, que ese sí necesita el trabajo mitocondrial para generar un desarrollo de producción energética basada en la oxidación, es decir, en la presencia de oxígeno. ¿Listo? Dentro de la resistencia anaeróbica, pues encontramos dos tipos de resistencia. La aláctica, que en este caso sería sin producción de lactato, y la láctica, que en este caso es con producción de lactato o con presencia de lactato. ¿Cuáles son las dos diferencias? Que dentro del metabolismo anaeróbico aláctico, donde no se produce lactato, pues yo puedo proveer a mi cuerpo de energía, de mucha energía. Si nosotros tuviéramos una regleta y un tubo, la llenaríamos toda, pero pues esa energía no nos ayudaría para poder trabajar mucho tiempo. Siempre me gusta hacer analogías y esta analogía de la resistencia anaeróbica aláctica me parece mucho a un bólido, a un Fórmula 1, un carro que alcanza mucha velocidad, pero si usted compara ese Fórmula 1 con el carrito que usted tiene, ese Fórmula 1 hay que tanquearlo cada 2 horas para que pueda completar una carrera. El carrito, el que usted tiene, lo tanquea una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero con eso tiene para hacer muchos recorridos, inclusive más kilómetros de lo que usted desea. Ahora, claro, usted en el Fórmula 1 va a andar a toda máquina, en su carro no puede alcanzar la misma velocidad, y eso es lo que quiero dar a entender, que en el trabajo de resistencia anaeróbica
aláctica, pues usted alcanza intensidades muy altas, pero pues es una fuente energética que no me permite trabajar durante mucho tiempo. Dani, ¿estás por acá? ¿Cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Sí, señor, sí, sí, acabé de salir de trabajar, entonces me Tranquilo, conecté de una. no te preocupes. Para hacer un pequeño feedback y conectarte con lo que hemos venido haciendo, pues el día de hoy empezamos a la sesión hablando de la preparación física en el trail running. La idea es que pues cuando puedas chequees la primera parte. Estuvimos hablando de la preparación física de fuerza, que pues particularmente nos lleva a mencionar que en este deporte, que es un deporte con características un poco más de resistencia, pues lo que queremos hacer a nivel de fuerza es preparar las fibras musculares para que soporten más fatiga. Y la mejor manera de hacerlo es con métodos o con metodologías de autocarga y con trabajos funcionales, porque a mitad de carrera, a mitad de un bosque, no puedo encontrar un gimnasio y pues la mayoría de trabajos que se desarrollan en el trail running tienen esa característica funcional. ¿Pero, Dani? Listo, sí, señor. Vale, por ahora estamos hablando de la resistencia, entonces dijimos que existen dos tipos de resistencia, la anaeróbica y la aeróbica, que dentro de la anaeróbica pues se desarrollan procesos de trabajo donde a nivel celular no hay presencia de oxígeno, quiere decir que trabajamos a partir de la producción de los sustratos, de lo que tenemos de ahorro, y existen dos maneras de trabajar anaeróbico, una aláctico sin producción de lactato y otra láctica, que produce un residuo acidoso, que en este caso pues, son los residuos de piruvato que generan el ácido láctico en nuestro cuerpo. Cuando nosotros hablamos de la resistencia anaeróbica a láctica, por ejemplo, encontramos esfuerzos muy cortos, como el que realiza un atleta en 100 metros. Es una carrera que dura 10 segundos, pero para esa carrera hay que ir a tope, hay que alcanzar intensidades muy altas, ¿sí? Y en esa producción de energía muy alta, pues nos colabora ese sistema energético que se llama fosforilación, que gracias a la fosfocreatina me permite a mí avanzar bastante. Entonces resulta que esa fosforilación se parece a un Ferrari, alcanza unas velocidades, picos de intensidad, me permite trabajar a toda máquina, pero como el Ferrari, toca tanquearlo muy de seguido, o sea, se le acaba la gasolina, se le acaba el combustible muy rápido. Entonces no me sirve para hacer esfuerzos a lo largo de una carrera de 10 kilómetros, de 20 kilómetros, sino que me es útil para algunas tareas como por ejemplo ya en la llegada, el remate. Si vamos bien hasta ahí, Dani. Sí, señor. Listo, tenemos un segundo tipo de resistencia anaeróbica, que es el láctico, que es de pronto por tu experiencia en fútbol lo habrás sentido después de la preparación física, que produce lactato, que se basa en el sistema de producción de la glucólisis o glicólisis. Recibe ambos nombres son válidos, donde el sustrato principal de donde saco energía son las reservas de glucosa que se producen gracias a la alimentación que nosotros tengamos y que esa glucosa está a nivel muscular y a nivel hepático. Entonces, principalmente, esta producción de energía se produce gracias a las reservas musculares y posteriormente a las reservas hepáticas. ¿Listo? Es aquí donde se produce el popular ciclo de Krebs y donde generalmente pues requiero de un muy buen proceso de entrenamiento de adaptación para soportar cargas a nivel láctico. Esto que a nivel láctico, cuando quedan piruvatos, lo que hace es acidificar el músculo y limita el movimiento. ¿Listo? Y tenemos un tercer tipo de resistencia, que es la aeróbica, que esta es la principal y la protagónica de nuestro trabajo en el trail running. Como se habrán dado cuenta, dentro del trail running, pues hay que correr bastante distancia, ¿no? ¿Recuerdas, Dani, las distancias que dimos la semana pasada cuando nos encontramos en clase? Sí, que eran muchísimos kilómetros, o sea, eso era prácticamente casi que ¿qué? Un tour, y eran como más de 200, si no estoy mal, hacia allá puedo verlas, sí, o sea, dependiendo también de la categoría, ¿no? Correcto, entonces encontramos carreras cortas, que entre comillas el corto suena chistoso, ¿no? 24 kilómetros. Es un montón de, aquí ni en carro ni en moto uno en Bogotá alcanza a recorrerse tantas distancias, ni siquiera con los trancones. Entonces las carreras cortas acá, que son de 24 kilómetros, y las largas que superan los 210 kilómetros, pues sin duda alguna nos hablarán a nosotros de una necesidad de trabajo un poco más Sí, aeróbico.
Ir Sí, allí. bro, porque si para los 10 kilómetros del trabajo que hay que hacer, ya la estaba pensando, imagínese para correr 200. Imagínese 210 en una sola etapa, no, es mucha distancia, ¿no? Ya igual vamos a explicar ahorita también para ti, para los compañeros, cómo vamos a llevar a cabo la tarea de los 10 kilómetros. La idea es entender que dentro del trabajo de resistencia en el trail running, eh, la dirección o el tipo de resistencia que principalmente se suele trabajar en la preparación física del trailer es la resistencia aeróbica. Ojo, no es que no se hagan de vez en cuando algunos trabajos anaeróbicos, como les digo, pues imagínense que después de correr 210 kilómetros, el primero y el segundo vayan a la par. ¿Qué les tocará hacer en los últimos metros? Un sprint a toda máquina para poder generar el remate, ¿no? Entonces allí también necesitarán del complemento anaeróbico. Sin embargo, la mayor parte de trabajo está centrada en la resistencia aeróbica. ¿Y cómo En entreno la este caso, resistencia con el, aeróbica? profe, una pregunta, Sí, en este caso, pues ahí dentro del anaeróbico entra el tema de intervalos, ¿cierto? Más que todo, los correcto, intervalos de sí, señor. trabajo. Ah, Uh -huh. listo, sí, sí, porque nosotros en la preparación, más que todo, obviamente en las pretemporadas, ¿no? No le hacen a uno todo el tema de la preparación, trabajos aeróbicos, pero también más por el fútbol de que se realizan más que todo ejercicios anaeróbicos, porque en algún momento sube la intensidad, en otra se mantiene, sube la intensidad, y pues que eso siempre es unos trabajo, el entrenamiento se prioriza también, siempre deben hacerlo en intervalos. Correcto. En este caso, pues como tú lo indicas, pues para el fútbol hay ciertas necesidades y ciertos requerimientos, por ende, pues como están en un deporte donde están cambiando de intensidades, de ritmos, de velocidades, donde las características del juego suelen cambiar también según el tipo de rival, la altura, el lugar donde se esté jugando, pues necesitan de esa variabilidad o de esos intervalos para la preparación física. Aquí no, aquí en el trail running, pues las condiciones me hablan un poco más de pensar en trabajos continuos o en este caso de trabajos variables en el ritmo, tomando en cuenta las mismas condiciones del trabajo que se quiere. ¿Por qué trabajar la resistencia aeróbica en el corredor de trail? Que era la pregunta que aquí nos estábamos haciendo hace un momento. Y pues básicamente es para poder generar el retraso de la fatiga, tanto a nivel físico, para que mis músculos puedan responder, para que a nivel mental yo siempre esté claro, motivado, inclusive no me vaya de foco, no termine perdido a mitad de una carrera de 210 kilómetros, para que a nivel sensorial yo pueda estar leyendo los estímulos, tanto a nivel visual, auditivo y por supuesto a nivel sinestésico, y para que a nivel motor, pues lo que se busca con la técnica es poder retrasar la fatiga, yo pueda tener un muy buen patrón en la marcha y no me canse y empiece a correr, porque generalmente cuando corro mal, pues suelo cambiar las fases de apoyo, modificar las fases de trabajo en la zancada, modificar la coordinación general de la carrera y eso de una u otra manera termina repercutiendo en una sobrecarga. Y a nivel psicológico, pues es fundamental, debemos prepararnos. Estos son deportes, como lo dijo Daniel, donde se recorren 210 kilómetros. Yo creo que a mitad de una carrera de esas etapas largas, cuando uno no tiene una buena preparación, uno piensa en retirarse y decir, no, ya me duele todo el cuerpo y me voy. Así que ese trabajo de resistencia aeróbico, por supuesto, debe estar basado en una serie de metodología que me permitan a mí responder. No sé, Dani, si tú alcanzas a ver acá en la diapositiva estas tablas que están en pantalla o se ven algo borrosas. No, ahí le alcanzo a ver, profe. Listo. Dentro del trabajo de resistencia, pues establecemos que hay dos tipos de resistencia, como lo dijimos. Aquí encontramos la aeróbica y la anaeróbica. Dentro del trabajo aeróbico se recomiendan los métodos continuos. Y ya que voy a hablar de una carrera continua, pues hablaré de un trabajo donde no hay pausas desde que arranco hasta que termino. Y por el otro lado están las metodologías fraccionadas o discontinuas, porque hay autores que les ponen esos nombres, donde necesito hacer de pausas o donde necesito tomar unos descansos para poder generar la proyección de carrera, que es un poco más las características anaeróbicas, ¿sí? Trabajos donde hay cambios de velocidad e intensidades como los que nombraba Daniel.
Resulta que en el trail running, como son menos esas situaciones de trabajo, donde hay que sprintar a toda marcha, donde hay que cambiar la velocidad, pues particularmente se trabajan más los métodos continuos o los métodos, en este caso, de trabajo prolongado. Dentro de los métodos continuos encontramos dos, unos los métodos uniformes y los otros los métodos variables. En los métodos uniformes, yo siempre mantengo, imaginémonos que vamos a correr 10 kilómetros. Cuando hago el trabajo de 10 kilómetros, voy a correr a 5 minutos cada kilómetro, que para nosotros los mortales es un ritmo fuertecito, ¿no? Para los deportistas de pronto ya correr un kilómetro a 5 minutos es algo a buen ritmo, no tan exigente, ¿no? Y para un corredor de trail running, correr a 5 minutos es ir a pico pala. Resulta que los métodos continuos hablan de mantener siempre esa intensidad, que si vamos a correr durante 10 kilómetros, el kilómetro 1 lo corro a 5 minutos, el 2 también, el 3 también, es decir, siempre llevo el mismo ritmo de carrera, ¿sí? Y fíjese bien, hasta ahí, Dani, no hubo pausas. ¿Sí está claro lo que es un método continuo? Sí, señor, sí, no, y pues de hecho, pues también de la práctica que he tenido, de todo este tema, de que, como dicen, a uno los primeros días de la semana son los más fuertes. A nosotros yo me acuerdo que lo que eran los lunes, los martes, nos ponían a hacer trabajo aeróbico, que era el continuo. Entonces, ¿qué nos ponían a hacer? Trabajos de 1500 metros, trabajo de 3000 metros, trabajo de 3500. Entonces, normalmente nosotros por cada, pues, esto obviamente en una pista, sino en cancha, que nos armaban como algo similar a una pista, eh, nos demorábamos por vuelta más o menos 2 minutos, 2 minutos y medio. Entonces, digamos que eso es continuo, sí, ya lo asimilo más que todo por la práctica. Correcto, muy bien. Entonces, allí el trabajo desde que arranca hasta que para mantiene la misma intensidad, el mismo ritmo. Por el otro lado tenemos los variables, que en los variables, ojo, desde que arranco hasta que termino no hay pausa, pero sí voy generando unos cambios en el ritmo. Entonces, nuevamente, imaginemos la carrera de 10 kilómetros. El kilómetro 1 lo vamos a correr a 5 minutos, que dijimos que para nosotros los mortales era una intensidad mediana alta, ¿sí? Era un buen ritmo. El siguiente kilómetro lo voy a descansar y ya lo voy a correr a 7 minutos, o sea, voy a ir más lento. El tercer kilómetro, como ya me recuperé, voy a aumentarlo y lo voy a correr a 4 minutos y medio, o sea, voy a ir más rápido. Y el cuarto kilómetro vuelvo y le bajo. Entonces empiezo a jugar con los ritmos, pero si se fijan bien, no he parado de correr. Lo que hice fue aumentar o disminuir en ciertos puntos de trabajo la velocidad, que es allí dentro de estas metodologías variables donde se conocen los populares trabajos Fartlek, que me imagino que ese también lo has aplicado alguna vez, Dani. Sí, señor. Sí, 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 señor. Sí, de hecho, más que todos los trabajitos de intervalos en cancha, de que nos ponían a hacer letras dentro de la cancha. Entonces, digamos, a lo largo eh, del, de la, de la cancha, corra a una intensidad entre 80-90% y a lo ancho en un 40-50%. Y así, pues, obviamente, mediante un trabajo, mediante un tiempo estimado, igual que allá les dicen las pasadas, entonces son 20 segundos para recorrer toda la cancha, para 20 segundos, o sea, trabajos de 20 por 20, de 20 por 10, de 5 por 5. Entonces que ahí uno va trabajando, pues ya es más, en este caso, pues variable, o sea, es más, no se mantiene en el mismo ritmo, sino que el tema es variable. Correcto. Aquí va a tener en cuenta de pronto para que no te confundas, Dani, en los variables igual no hay pausa. Creo que recuerdo alguna vez vi la metodología acá del profesor de fútbol que dentro del rectángulo les ponía a correr de diagonal, o sea, de tiro de esquina de un lado de la cancha al otro tiro de esquina a toda velocidad. Y como tú lo decías, por detrás de la cancha, en el ancho de la cancha, era el trabajo de trot, que igual mantenía la continuidad, y en las laterales otra vez volvían a acelerar. Entonces son trabajos que desde el arranque hasta el fin no tienen momento de pausa, pero sí cambian los ritmos de carrera o los ritmos de trabajo, porque también lo suelen utilizar los patinadores, los nadadores y la mayoría de deportes de trabajo
cíclico y acíclico. Es decir, en todos los deportes se suelen ver esas metodologías. Para mencionarlo y para que de pronto Dani y los compañeros cuando vean el video lo tengan presente, están los métodos fraccionados o discontinuos, que ya son métodos que en este caso, como lo decía Daniel, si parten el trabajo y partirlo es darle unos tiempos de descanso. Y es allí donde nosotros encontramos las repeticiones, que las repeticiones permiten dar un tiempo de descanso completo, o sea, permiten que nos recuperemos del todo, que nuestro sistema energético que se utiliza en este caso, que es la fosforilación, permita que la fosfocreatina se recargue en nuestro cuerpo y nos permita volver a dar un esfuerzo a tope. Y por el otro lado tenemos los intervalos, que los intervalos me permiten a mí establecer un fraccionamiento en el trabajo, dar un momento de pausa, pero donde no hay una recuperación completa, donde la recuperación es incompleta. En este caso, ¿qué busco yo a la hora de brindarle a un deportista una recuperación incompleta? Que pueda trabajar sobre la fatiga y que pueda tener buenas respuestas, en este caso, tanto desde el minuto 1 como hasta el minuto 90, por ejemplo, para el futbolista. Hablando del corredor de trail running, pues que desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 210, 240 pueda tener eficiencia en su gesto de carrera y en su técnica. Estos a grosso modo son los métodos de entrenamiento. Por supuesto, estos métodos de entrenamiento traen consigo una serie de recomendaciones, que esas recomendaciones pues deben ir basadas en la dinámica del control de la carga. Entonces, el control de la carga me permite a mí establecer el tiempo de trabajo. Si yo quiero establecer un trabajo anaeróbico, pues debo trabajar entre los 10 segundos hasta más o menos los 3 minutos. Si yo quiero hacer un trabajo aeróbico, debo trabajar desde los 10 minutos en adelante. Entre mayor sea la estimulación anaeróbica, mayor va a ser la intensidad. Acuérdense del ejemplo del Ferrari. Cuando yo hago trabajo de resistencia aeróbico, voy a ir más pausado, más lento. Siempre va a ser muy importante que para nuestros deportistas, pues nosotros podamos hacer un seguimiento de la frecuencia cardíaca, que nosotros sepamos cuál es su frecuencia cardíaca máxima, que nosotros podamos saber cuál es el VO2 máximo, el consumo máximo de oxígeno. En los corredores de trail running generalmente está oscilando los valores de 60 para arriba, de ahí para allá, pues creo que en corredores se encuentra de 60 hasta 75. 75 ha sido de los estándares más altos que se ha encontrado en corredores. El nivel de lactato en sangre también se puede tomar para identificar cuando se hace un trabajo muy intenso, el nivel de lactato puede estar sobre umbral 10 y cuando se hace un trabajo aeróbico puede estar un poco más bajo, sobre umbral 3. Esto que son algunas medidas de trabajo que se tienen, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, señor. Listo. Tercera capacidad que debe trabajar un corredor de trail running es la flexibilidad y esta la debe trabajar todo el mundo, desde el deportista hasta el no deportista, porque la flexibilidad como concepto me permite a mí entender la capacidad que tienen mis articulaciones para. Entonces nosotros sabemos que hay articulaciones que permiten flexoextensión, otras que permiten abducción, aducción, otras como el hombro que permiten rotación, otras como la muñeca que permite supinación y pronación, otras como el pie que permite, perdón, el tobillo, que en el pie permiten dorsiflexión y plantiflexión, ¿sí? Entonces resulta que el poder mantener el movimiento natural y el rango completo de movimiento en mis articulaciones es tarea de esto, de la flexibilidad. Y para correr, para jugar fútbol, para jugar baloncesto, para jugar tenis, para hacer la tarea que usted necesite, si usted empieza a perder flexibilidad o rango articular, cada vez va a hacer gestos técnicos más ineficientes y a medida que se reduce la flexibilidad, estamos propensos también a debilitar los tejidos blandos o los tejidos conectores, como los ligamentos, los tendones y los cartílagos a nivel de la rodilla. Entonces, ¿por qué trabajar la flexibilidad? Porque sin duda alguna sirve para seguir mejorando el patrón de carrera, para brindar mayor amplitud y sobre todo para prevenir lesiones y mantener un muy buen rango articular. Además, que por medio de la flexibilidad también propiciamos el trabajo de recuperación muscular. Ayudamos a la relajación, ayudamos al alivio del dolor, ayudamos a reducir los niveles de trabajo
aláctico o los niveles, en este caso, de lactato que me quedan en sangre cuando yo hago, y a nivel muscular, cuando yo hago trabajo de la resistencia. ¿Listo? ¿Cómo trabajar la flexibilidad? Es muy sencillo. Existen diferentes propuestas de trabajo que la suelen utilizar, que generalmente pues están basadas en metodologías individuales o asistidas. Puedo estirar solo o puedo tener la ayuda de alguien. Dentro de las asistidas existen métodos activos, pasivos y métodos dinámicos. Dentro de los métodos dinámicos encontramos, por ejemplo, la FNP, la facilitación neuromuscular proprioceptiva, que es un estiramiento asistido para poder trabajar sobre la fascia y poder aumentar el rango articular. Estos son los tres componentes principales que se suelen trabajar dentro del trail running. Estos son los tres aspectos particulares que, tanto desde la visual administrativa como desde la visual, por supuesto, operativa o metodológica del entrenador, se deben conocer. No sé, Dani, si hasta el momento hay alguna duda, pregunta o inquietud. No, profe, no. No, me toca trabajar mucho en la flexibilidad. Esa es importante y bueno, digamos que es una de las capacidades que sin importar la longevidad a lo largo del tiempo, si un adulto mayor, ponle tú con 60, 65, 70 años, decide enfocar su trabajo hacia la flexibilidad y no tiene ninguna contracción patológica, podría volver a recuperar los indicadores de flexibilidad que tuvo en sus tiempos mozos. Bien, con relación a estas vamos a explicar cómo desarrollar la primera tarea, que en este caso ustedes van a encontrar dentro del aula, que va a ser la tarea que se van a encontrar en el módulo de trabajo, en este caso unidad didáctica número 2, lo que se reconoce para ustedes como unidad didáctica 2. Los deportes en la naturaleza. Allí van a encontrar la primera tarea que se denomina U2, actividad de aprendizaje para el resultado de aprendizaje, informe de rutina física, trail running 10 kilómetros, la cual está proyectada para el próximo martes 17 de octubre y que tiene plazo de entrega hasta las 11:59 de la noche. ¿Qué vamos a hacer allí? Pues la dinámica es muy sencilla. La idea es que usted pueda experimentar una carrera de 10 kilómetros para que pueda identificar qué son 10 kilómetros de carrera. Por supuesto, queremos que usted la haga bajo su propio ritmo, bajo sus propias condiciones, pues la idea es completar los 10 kilómetros. Así como les he dicho siempre a los compañeros que han pasado por esa asignatura. Así sea gateando, pero complétela. Así sea paso pico pala, complétela. No hay ningún inconveniente, no estamos pidiendo tiempo, no estamos pidiendo que usted haga récord mundial. La idea es tener la experiencia, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar esa experiencia? Va a ser muy sencillo. Aquí el objetivo de la tarea es poder, como les dije, completar los 10 kilómetros. Entonces, para hacer un seguimiento a la carrera, pues la idea es que usted pueda apoyarse en los recursos tecnológicos. Hoy por hoy ya hay muchas aplicaciones. Está la de Nike, que me parece que en rastreo satelital aquí para Colombia es una de las que mayor precisión tiene, pero si usted quiere utilizar otra, la de Adidas, la de Under Armour, Strava, si su dispositivo de Huawei, Samsung le permite generar el rastreo, adelante, utilice la que usted quiera. Con libre albedrío usted puede elegir con la que se sienta más cómodo. Yo siempre les pongo imágenes de Nike, no porque sea mi marca favorita, sino como lo dije anteriormente, es la que mayor precisión satelital tiene y además en algunas versiones y para algunos dispositivos ni siquiera necesita de conexión a internet, ¿no? Entonces es una aplicación muy sencilla de desarrollar. ¿Qué tiene que hacer usted? Tratar de completar los 10 kilómetros en carrera, activar la aplicación. La aplicación no es difícil de manejar, pide como todas las aplicaciones que hagamos un registro, hay que meter talla, peso, me pone a llenar un consentimiento para mirar la condición física, inclusive la misma aplicación me dice si estoy apto o no estoy apto para desarrollar el trabajo. Y pues finalmente lo que vamos a hacer luego de transitar los 10 kilómetros es hacer un pequeño screenshot, un pantallazo de la distancia que usted recorrió y allí en el pantallazo generalmente va a salir el tiempo promedio de carrera y pues el tiempo que usted se demoró en general atravesando esos 10 kilómetros. Como lo digo, la idea es que usted tenga la experiencia, tanto si se demora 1 hora como 24 horas va a tener la misma nota, lo importante es completarla. ¿Listo? ¿Qué se debe entregar? Pues bueno, básicamente el pantallazo junto con
con el video del recorrido. Las aplicaciones suelen marcar, o en algunas ocasiones cuando no brinda el video, brinda un pequeño mapa para indicar también el recorrido que se desarrolló a lo largo del tramo de los 10 kilómetros. Es decir, que si arranqué aquí en Cajica y terminé en Inquina, pues me va a marcar la ruta estándar que yo desarrollé. Entonces, Dani, si con relación a esta tarea hay alguna duda, pregunta o inquietud. No, profe, no, pues ahí más que todo sería como editar un videito, ¿cierto? De Sí, sí, colocar sí. pues las aplicaciones, pues yo realmente tengo conocimiento porque las uso, incluso yo tengo el reloj que me mide pues todo eso. Entonces, o sea, es como entregar un mini videito, ¿no? O sea, de todos los pantallazos, y pues al final de la conclusión de la actividad, ¿cierto? Correcto, tal cual lo acabas de describir, Dani. Ah, listo, sí, Listo, señor. Listo, perfecto. perfecto. Bien, con relación a la segunda tarea, pues voy a cambiar aquí el material de exposición. Aquí ya finalizábamos el tema de trail running y vamos a empezar a manejar nuestro segundo deporte bandera que vamos a trabajar dentro de la asignatura y que, bueno, está contemplado desde los docentes que crearon el plan de asignatura el semestre pasado. No me dejó compartir. Miremos si por aquí está. Listo, aquí ya está la presentación. Entonces vamos a seguir manejando los deportes de la naturaleza, en este caso en medio terrestre. El segundo que está contemplado según nuestro plan académico y plan de estudio es este, del ciclomontañismo. Dani, ¿has escuchado acerca del ciclomontañismo? Sí, sí, señor. ¿Qué conoces? ¿Qué concepto tienes del ciclomontañismo? Pues concepto como tal, pues obviamente que es una rama del ciclismo, que pues ya es más aventurarse no es ni desarrollada en una pista plana, no es desarrollada en nada parecido, sino es como lo estamos viendo con la materia de deporte netamente en la naturaleza plena, que tiene variables infinitas de terreno, clima. Claramente hay recorridos, claramente hay estipulados recorridos que se pueden incluso, un deporte que se puede dar de manera competitiva, como, no sé cómo se dice el concepto, como de manera eh, ¿Recreativo o amateur? recreativa, sí, recreativa, que pues las características de la bicicleta son diferentes a las que conocemos, son unas bicicletas que no son más fuertes, tienen mayor fuerza para todo lo que son los ascensos, los descensos. eh, Obviamente este es un deporte también que uno corre un alto riesgo, pero pues que todo con precaución pues se alcanza de la mejor forma. Eso es lo que tengo más o menos de concepto sobre este deporte. Bien, Dani, lo conoces bastante, has visto bastante información. Bueno, vamos a definir el ciclomontañismo como un deporte, en este caso administrativamente está también organizado por la UCI, entonces digamos que se complementa como una disciplina adicional al ciclismo de ruta, al ciclismo de pista, es otra de sus vertientes u otro de sus productos como administrativamente le suelen desarrollar. Es un deporte relativamente nuevo, un deporte que nace como todos los deportes de aventura gracias a la necesidad de interactuar con la naturaleza. En este caso, pues sus orígenes se remontan sobre 1970 en Estados Unidos, donde el auge de las actividades extremas, los grupos juveniles de la época, pues decidieron generar una serie de iniciativas para poder recorrer en bicicleta y hacer algo de ecoturismo de manera más rápida y pues por supuesto brindando un mayor toque de adrenalina, ¿no? Particularmente pues a lo largo de los años 70 hasta los 2000 tuvo una evolución muy marcada, dado pues uno a la facilidad y a los procesos de globalización, la transmisión de actividades, la llegada del Internet sobre el 2000 permitió una masificación, dado que a nivel mundial pues se conoce, es un deporte que muy seguramente
estará contemplado como uno de los deportes potencia en diferentes países. De hecho, ya hace parte del ciclo olímpico con su modalidad de cross country o modalidad de circuito. Dentro de los últimos dos ediciones de los Juegos Olímpicos ha estado allí presente para que lo tengamos presente, ¿no? Aquí en Colombia se empieza a incursionar sobre los años 70, particularmente aquí en la zona sabana de Cundinamarca, en La Calera, donde, dado los ascensos y las características que se tienen, pues permite hacer un buen abordaje. Hoy por hoy uno de los mejores escenarios está contemplado allí en Zipaquirá, en la zona norte, tienen una muy buena pista y pues es uno de los deportes también banderas para el ciclismo, ¿no? Dentro del trail running nosotros encontramos tres modalidades o tres subdisciplinas. Existen como tres tipos de pruebas, inclusive sé que pueden haber otras abiertas, pero reconocidas por la UCI tenemos tres. Está el enduro, el cross country y el downhill. Como lo mencioné anteriormente, pues el cross country está en la parte central porque es el deporte icónico, es el deporte donde particularmente pues se ha tenido mayor registro dentro del olimpismo, hace parte de los deportes olímpicos, un deporte que da medalla. Tenemos el enduro, que es una disciplina que en este caso ya ahorita vamos a describir, pero que nos permite generar unos ascensos. Hagamos caso y cuenta como lo que el ciclismo de ruta es una cronoescalada. Y tenemos el downhill, que es la parte contraria, que me permite hacer descensos a toda máquina. Para Colombia el downhill también es un escenario muy significativo por las condiciones tanto a nivel natural como a nivel urbano que se tienen. Algunas poblaciones de Colombia están, eh, por su riqueza geográfica, muy destinadas a convertirse en locaciones propias. De hecho, dentro de la parada que arma Red Bull en el Mundial de Deportes Alternativos, el downhill tiene una cabida bastante amplia. Vamos a explicar cada una de estas de manera rápida para llevarnos un concepto básico de lo que consiste y de las particularidades, sobre todo pensando también en la segunda tarea que tiene este módulo 2, esta unidad didáctica de los deportes de la naturaleza. Tenemos el enduro, que como lo dije anteriormente, pues es una modalidad que consiste en atravesar carreras por montañas, que pues en este caso van marcando una pendiente o un porcentaje de inclinación altas. Hay que subir, hay que atravesar a gran velocidad, hay que hacer un ascenso. En este caso, como lo dije, pues se parece mucho a una prueba de cronoescalada de lo que podemos observar convencionalmente en el Tour de Francia. Allí, por supuesto que como lo decía Daniel, la bicicleta debe tener pues unas características que me permitan adaptarme al terreno natural, ya que si yo me llevo la bicicleta con la que salgo a rutear aquí por la sabana, esa bicicleta se va a pinchar, el marco se va a golpear, yo me voy a andar cayendo. Entonces resulta que para poder hacer estas carreras de gran velocidad, de gran ascenso a toda máquina, pues necesito una bicicleta que pueda tener unas características muy particulares y que generalmente pues se suelen mandar a hacer para poder generar esa adaptación, ¿no? Las bicicletas de enduro tienen un cuadro ligero. Cuando hablamos de cuadro, cuando encontramos, pues es lo que popularmente nosotros conocemos como marco, los populares tubos de conexión en el sistema de equilibrio junto con el sistema de dirección. Entonces es una bicicleta muy liviana. Es una bicicleta que en este caso tiene un sistema de amortiguación delantera particularmente para poder sortear o para poder atacar con la llanta delantera todo lo que se me presenta, para poder hacer pequeños saltos, para poder hacer algunos ascensos particularmente, ¿no? Tiene una buena suspensión, generalmente pues hablamos de una suspensión de 120 y 160 milímetros, que es lo que aquí en la imagen nosotros podemos observar en la llanta delantera. Aquí está. Fíjense bien, es prácticamente lo que en lenguaje coloquial se conoce como un tenedor bastante largo, ya que el nivel de impacto que debe absorber en la llanta delantera, pues debe permitir que en este caso no genere un bloqueo y permita la superación de los obstáculos, ¿no? ¿Qué otras características tiene esta bicicleta? Que es algo que me preguntan en la segunda tarea para completar la matriz. Ya ahorita vamos a ampliar un poco más al detalle lo que se debe hacer. Es que los manillares o que el manubrio tiene una altura y tiene una longitud bastante amplia.
Pues generalmente si nosotros miramos estas bicicletas y a los deportistas, siempre van a formar una angulación de 90 grados con sus codos, siempre van a ir con las manos muy separadas, ¿sí? Puesto que para el control y la dirección de esta bicicleta, pues necesitamos un manillar un poco más largo para poder responder y maniobrar la llanta delantera que tiene una suspensión muy larga. Para eso también es el manillar más largo, para poder tener un mayor control de la bicicleta. Finalmente, pues bueno, se suele denotar que dentro de la bicicleta, pues al igual que en la gran mayoría de bicicletas que se tienen hoy por hoy, la tija es telescópica, es decir, que el sillín se puede graduar para que sea útil a la altura o a los recorridos que va a desarrollar el deportista. Como generalmente hablamos de una carrera en ascenso, el sillín siempre va abajo, puesto que las posiciones que maneja el ciclista, o en este caso el biker, pues hablan de una posición media alta, casi siempre va parado sobre pedales. Dentro de la indumentaria que trae consigo el enduro, se suele desarrollar con casco cerrado, ¿sí? Por las condiciones que tiene el terreno. Se suelen utilizar en este caso sistemas de protección como las coderas, las rodilleras, y en este caso los jogger largos. Y si nos fijamos bien, dentro de los pedales no están los populares choclos, sino que se utilizan zapatillas de adherencia al pedal, es decir, que simplemente me permitan hacer el apoyo. Como estoy subiendo, en algunas ocasiones hay riesgo de caída, lo mejor es no generar la zapatilla macrométrica, que es la que se ajusta al pedal, el choclo, ¿sí? Para poder bajarme o salir de la bicicleta en caso de accidente. Dani, ¿estamos claros qué es el enduro? Sí, señor, sí. Sí, ya, pues a diferencia del otro, que el de la bajada, ahí ya como lo vi, este sí tiene ascensos y descensos, pero pues más que todo también las subidas. Pues sí, 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 todo súper claro. Listo. Tenemos el cross country, que pues digamos que esta es la modalidad o la versión que más se conoce, es la que mayor interacción tiene a nivel mundial. Se conoce como XC, y pues bueno, particularmente se desarrolla a modo de circuito, ¿sí? No un circuito en pista, sino un circuito 100% natural. Generalmente, pues nada más desde la imagen, miremos lo que encontramos aquí en la diapositiva, ya la misma indumentaria del ciclista cambia, el casco ya no va cerrado, el casco va abierto. ¿Y Dani? Qué pena, profe, interrumpirte. Tengo una duda, es que no sé si es el triatlón o que yo he visto que en algunas competencias, o no sé si es en el pentatlón, si no estoy mal. ¿En cuál de estas es donde también está el ciclismo? Dentro del triatlón hay ciclismo, porque dentro del pentatlón solamente se compiten en modalidades atléticas. Entonces el ciclismo Mm, está contemplado dentro del triatlón, pero digamos que es un poco más de ciclismo de ruta, ¿no? ok, sí, es que, no sé, me acordé de una película, entonces tenía la duda si esta también era como se podía dar en ciclomontañismo o solo era de ruta, pero ya quedó aclarado. Hay algunas pruebas de triatlón, Dani, que ahorita están incluyendo también la participación de escenarios naturales. Entonces, de pronto, también por el lado Ah, del triatlón puede estar la similitud o la semejanza que tienes en este momento. listo. Sí, sí, es que yo la he visto en así como tal montaña, todo eso, entonces sí se me genera la duda, pero listo, gracias. Listo, Dani. Bueno, dentro del cross country acá para contextualizarlo, pues ya aquí podemos encontrar una carrera un poco más cómoda. Aquí de hecho es un poco más de circuito, pero entiéndase circuito en escenarios naturales, ¿no? Dentro de ese circuito, pues nos damos cuenta que la bicicleta también cambia. Miremos la imagen de la diapositiva anterior. Miren, la llanta es un poco más gruesa, la tija o el amortiguador, la tija del sillín es más corta y el amortiguador es más larga, los manillares son más anchos. Miremoslo acá con relación a la de cross country. Ya los manillares son un poco más cortos, ya no veo al biker con los codos completamente separados, sino que aquí ya lo veo en una posición natural con un agarre neutro, ¿sí? Particularmente aquí ya también puedo encontrar una llanta un poco más delgada de 29 pulgadas. En este caso, pues es una llanta que permite generar mayor avance. Es una llanta un poco más grande, pero más delgada. ¿Sí? Es una llanta más alta, pero más delgada para permitir un mayor avance.
Las condiciones de lo que me encuentro en cross country ya no son de subida ni de bajada, ya son terrenos un poco más planos, aunque en algunas ocasiones hay leves obstáculos para saltar, ¿no? Generalmente, pues aquí las bicicletas ya son bicicletas un poco más rígidas, más parecidas a las todoterreno, ¿sí? Aquí ya generalmente los deportistas suelen utilizar los choclos, ahí sí voy pegado al pedal para poder generar mayor adherencia y mayor ritmo, mayor cadencia en la pedalada. Pues bueno, hasta la protección del ciclista cambia, ¿no? Aquí ya hay menos riesgo de accidentes, aunque suelen haber accidentes, las caídas suelen dejar algunos raspones, algunas laceraciones, algunas cortadas, entre muchas otras, ¿no? Pero si nos fijamos bien, aquí ya el casco es abierto, ¿sí? El ciclista ya no va con un jersey ni con un peto, aquí ya va con una licra básica y pues aquí generalmente ya suele utilizar o un poco más de ropa tipo licra para poderse adherir y adentrar dentro de los terrenos, para que sea mucho más fácil el desplazamiento frente a lo que tenemos en enduro. ¿Listo? Eh, bueno, creo que esto en términos generales son como las características que se tienen, ¿no? Eh, ya esta es una carrera un poco más a campo travieso. No sé si hasta aquí, Dani, hay alguna otra pregunta. No, señor. Listo. Y finalmente, pues tenemos la tercera modalidad, la tercera modalidad que tiene el ciclomontañismo, que es el downhill. El downhill, pues si nosotros hiciéramos un análisis o una clasificación por riesgo, es de las más peligrosas. Es una de las modalidades también que a nivel visual es muy gustosa porque es un deporte que traduce 100% adrenalina. Eh, Inicialmente se utilizaba en terreno montañoso, ese sí lo he visto en Monserrate, sí señor, muy bien. Aquí en Monserrate hace un par de años hubo una parada de Red Bull. Generalmente en los últimos años ha estado en Medellín y en Manizales, también pues por las condiciones de montaña. Como lo dije anteriormente, pues inicialmente se pensaba en terreno natural, aunque ahora pues también se mezcla con el porcentaje urbano, con el suelo urbano. Por eso la podemos ver en Medellín, aquí en Bogotá, en Manizales. Hay muchas carreras que se han realizado, ¿no? ¿Qué es importante? Que dentro de una carrera de downhill, el 60% del terreno de la locación sea escenario natural, ya que si supera el terreno urbano, el 5, o sea, si 50-50 no se puede hacer y no se reconoce como una carrera de downhill, ¿no? Que eso es un dato importante de pronto cuando administrativamente ustedes vayan a organizar un evento de estos. En ya a nivel deportivo, pues como nos podemos dar cuenta, la bicicleta cambia completamente, tiene un sistema de amortiguación delantero y también un sistema de amortiguación trasero, ¿sí? Están los populares amortiguadores adelante y atrás, puesto que aquí ya las condiciones de descenso obligan no solamente a tener la llanta delantera preparada para el impacto, sino también a preparar el impacto, la llanta trasera. Son bicicletas un poco más pequeñas, son bicicletas que generalmente tienen unas ruedas más pequeñas a comparación de lo que encontramos en cross country y también en enduro. Son bicicletas muy chiquititas, se parecen un poco más a las de BMX. Son bicicletas donde generalmente pues el punto de apoyo en el pedal suele ir libre, no hay zapato macrométrico, generalmente suele ir fijo allí pegado al pedal y donde la indumentaria del ciclista, del biker, pues debe llevarlo 100% seguro. Utiliza un traje cerrado, muy similar a lo que utilizan los pilotos de Fórmula 1, y el casco va completamente cerrado. Debajo del traje completo están las coderas, están las rodilleras y demás sistemas de protección como unos chalecos protectores que se utilizan generalmente también en el motociclismo para proteger la columna vertebral, ¿no? Bueno, esto en términos generales son unas pequeñas características de las bicicletas, ¿no? Aquí, Dani, la idea es que tanto tú como tus compañeros puedan reconocer en esta disciplina, pues otra oportunidad para generar gran parte del desarrollo en torno a la aplicación profesional y pues para explicar también la segunda tarea que se van a encontrar allí en el módulo, que muy seguramente pues van a tener que desarrollar ustedes de manera independiente, va a girar en torno a la construcción de este aplicativo, que es una matriz dentro de la misma tarea, que es la segunda actividad. Encontramos allí un formato que se denomina así, tal cual matriz, en la tarea que se llama U2, actividad de aprendizaje para el resultado de aprendizaje. Matriz de análisis del ciclismo, en la parte inferior hay una matriz, que es la que
se observa acá en la pantalla, y que me pide a mí caracterizar algunos elementos propios de estas tres disciplinas que medianamente alcanzamos a introducir. Entonces allí me pide características de la bicicleta, de la indumentaria, del terreno y qué tipos de prueba o qué distancia se desarrolla. Profe, que en enduro yo vi que hay carreras de 10 kilómetros, carreras de 20 kilómetros, carreras de ascenso de 40 kilómetros. Profe, que en el cross country la distancia mínima son 7 kilómetros, son 10, son 20, ¿listo? La idea en la segunda tarea es completar esta información para que en nuestro último encuentro, pues bueno, podamos ampliar un poquito más de los elementos que tiene consigo el ciclomontañismo para que podamos hablar de los principios técnicos y centrarnos ya en nuestra actividad final. No sé, Dani, si hayan preguntas o inquietudes con relación a esta segunda tarea. No, no, señor, no. No, ya mañana me vais a ir a correr mis 10 kilómetros de rutina. Entonces voy a Listo. aprovechar para hacerlo. Y ya, pues después me centro en el otro trabajito. Perfecto, Dani, muy bien. Entonces, pues por ahora tenemos hasta el 17 de octubre para completar la de los 10 kilómetros. Esta matriz, que es un poco más tarea conceptual y teórica, está habilitada hasta el 24 de octubre. Recordemos que nos vemos en 15 días, que es 25 de octubre, para retroalimentar tanto el trabajo de carrera como el conceptual de la matriz, ¿vale? Dani, agradecerte por el espacio, por la conexión. Te invito a que veas los primeros minutos de clase para que nos pongamos nuevamente al día. Y pues bueno, recordarte, cualquier duda, pregunta, inquietud que tengas, me escribes ahí por el correo. El tema de horarios, pues no fue negociable porque estamos también aquí sujetos a que coordinación académica entre y nos vea conectados. Entonces, pues nada, vamos a manejarnos de esta forma. ¿Listo, Dani? Listo, sí, señor. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a los que estén viendo el video más adelante. Una feliz noche, un feliz día cuando vean el video. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Estén bien. Chao, profe. Chao.